Se define como la etapa del laboratorio dental y clínica en la que se ubican los dientes artificiales sobre los modelos articulados, reemplazando a los dientes naturales perdidos, intentando repetir la ubicación aproximada y la disposición de estos, con la finalidad de obtener estética, funcionalidad y equilibrio oclusal. Dentro de los objetivos encontramos la fonación, la estética y la funcionalidad. Se debe tener en cuenta la relación con el labio superior. Los 2/3 de la superficie vestibular de los incisivos le darán soporte al labio. Si se coloca demasiado en posterior, el labio carecerá de soporte y el borde del bermellón no será visible. Si se coloca demasiado en anterior, en el surco labial perderá contorno y la piel de los labios se estira. La máxima extensión posterior de cualquier prótesis total es el borde anterior de la almohadilla retromolar. Para evitar desplazamientos e inestabilidad por inclinación, en el maxilar superior los dientes no deben colocarse sobre la tuberosidad del maxilar para evitar pérdida de estabilidad y oclusión sobre el tejido blando. El plano oclusal posterior ideal debe estar ubicado a 2/3 de la altura de la almohadilla retromolar. El plano oclusal anterior debe estar paralelo a la línea interpupilar y a nivel de la comisura labial. El orden de enfilado inicia según el rodete superior por los dientes anterosuperiores, luego con los dientes anteroinferiores, después dientes posterosuperiores y finalmente dientes posterior-inferiores. Incisivos centrales superiores. El eje longitudinal del diente es perpendicular al eje horizontal. En la vista lateral el diente se inclina hacia vestibular unos 15 grados. El borde incisal está contactando el plano oclusal en la vista frontal y se encuentra en una inclinación postero-anterior. Presenta una inclinación mesodistal ya que el eje longitudinal se inclina hacia el eje vertical visto desde un plano sagital. Incisivos laterales superiores. El eje longitudinal se inclina hacia la línea media palatino y distalmente. En una vista lateral se observa una inclinación vestibular de 20 grados. En una vista frontal, el borde incisal está 1 milímetro por encima del plano oclusal y el diente está ubicado apuntando hacia mesial. Caninos superiores. El eje longitudinal está paralelo al eje vertical visto de frente o lateralmente, aunque puede tener una ligera inclinación hacia distal. Lateralmente se observa la prominencia de la porción cervical del canino. El cuello del diente debe ser prominente. En vista frontal, la cúspide debe estar a nivel de la línea trazada desde el ala de la nariz. La cúspide está a nivel del plano oclusal y el eje longitudinal del canino es perpendicular a este. Primer premolar superior. El eje longitudinal es paralelo al eje vertical cuando se ve en vista frontal u horizontal. La cúspide palatina está 1 milímetro por debajo del plano oclusal. La cúspide vestibular está en contacto con el plano oclusal. El talón es prominente para compensar la eminencia del diente anterior. Segundo premolar superior. El eje longitudinal es paralelo en una vista frontal y lateral con el eje vertical. Las cúspides vestibular y palatina se encuentran en contacto con el plano oclusal. Primer molar superior. El eje longitudinal se inclina hacia vestibular en una vista frontal y en una vista lateral se inclina hacia distal. La cúspide mesopalatina es la única en contacto con el plano oclusal. La cara vestibular del molar debe alinearse con la cara vestibular del canino. Segundo molar superior. El eje longitudinal tiene una inclinación mayor que el eje del primer molar hacia vestibular en una vista frontal y más distalizada en una vista lateral. Las 4 cúspides no contactan el plano oclusal, pero la mesopalatina es la más cercana. Incisivo central. En la vista frontal el diente se inclina ligeramente hacia el eje vertical. Presenta una inclinación vestibular cuando es visto lateralmente. El borde incisal está a nivel del plano oclusal. Incisivo lateral. En la vista frontal se inclina hacia el eje vertical ligeramente en mayor medida que el central. En la vista lateral se inclina en menor medida hacia vestibular. El borde incisal se ubica aproximadamente 2 milímetros sobre el plano oclusal. Canino mandibular. El eje longitudinal se inclina hacia la línea media en una vista frontal. En una vista lingual se inclina ligeramente hacia lingual. El cuello es prominente y el diente se inclina ligeramente hacia distal. La cúspide del canino se posiciona al mismo nivel que el borde incisal del lateral.
Primer premolar. El eje longitudinal es paralelo al eje vertical en una vista frontal y lateral. La cúspide vestibular está sobre el plano oclusal y contacta con el borde marginal mesial del primer premolar superior. La cúspide lingual se ubica debajo del plano oclusal. Segundo premolar. El eje longitudinal es paralelo al eje vertical en una vista frontal y lateral. Ambas cúspides se encuentran por encima del plano oclusal. La cúspide vestibular contacta con la fosa entre los dos premolares superiores. Primer molar. El eje longitudinal se inclina hacia el lingual en una vista frontal y presenta inclinación mesial desde una vista frontal. Todas las cúspides se encuentran por encima del plano oclusal. Las cúspides vestibular y distal son más elevadas que la mesial y lingual. La cúspide mesovestibular ocluye a nivel de la fosa entre el segundo premolar y el primer molar superior. La sobremordida horizontal determina la distancia entre los incisivos superiores e inferiores en el plano horizontal. Debe ser de 1 a 2 milímetros. Sin embargo, en pacientes con una relación esquelética muy alterada se debe dejar al menos de borde a borde. La sobremordida vertical determina la sobreposición de los incisivos superiores sobre los inferiores. Debe ser de 2 milímetros.